dedicar los 20 minutos que me tocan de tiempo para explicaros primero cómo desde comunidades de aprendizaje está marcado en el contexto a nivel internacional en lo que sería el debate clave del feminismo del siglo XXI. La segunda cosa que haré será ver cómo en este debate internacional y en este discurso del siglo XXI sobre feminismo se sitúan las comunidades de aprendizaje. Para ello, aunque existen muchos ejemplos y muchos debates donde se genera, yo voy a centrarlo en uno que se dio en Barcelona hace 2 años, en unas jornadas que celebramos. En esas jornadas había, entre muchas mujeres, Judy Butler, que como sabréis todas, es actualmente la feminista más citada a nivel internacional. Y con ella estuvo Emilia Caldería. Emilia dice de ella misma que es una mujer gitana, analfabeta, y es una mujer además tan importante como cualquier otra. Emilia tuvo un gran impacto en Judy Butler y entre las diferentes cosas que dijo, una de ellas fue esta: fue una experiencia bella y emocionante y me cambiará a mí y a mi trabajo. Me habéis devuelto el sentido más básico de por qué el feminismo es urgente, emocionante y creativo. Además, Judy Butler nos comentaba, después de haber estado hablando con Emilia, cómo Emilia, sin saber leer ni escribir, sabía mejor que nosotras cómo tenía que ser la educación para que mujeres como ella, como sus hijas y como sus nietas, pudieran y quisieran estudiar. Entre las conclusiones que se dieron en este debate, las dos más importantes fueron, primero, que el feminismo del siglo XXI, los feminismos, tanto el de la igualdad como el de la diferencia, en ellos ha predominado básicamente las voces de las mujeres que tenemos título universitario, es decir, una minoría. La segunda de las conclusiones recogía la propuesta de abrir a estos feminismos las voces de las mujeres sin esta formación universitaria, las otras mujeres como se denominan en el debate internacional. Todo para que consigamos que el feminismo del siglo XXI sea un feminismo de todas las mujeres. Además, ya en las jornadas que se celebraron en Córdoba en el año 2000, empezaron a haber algunos atisbos de estas ideas, aunque fueron tímidas. En ese debate y en esas jornadas se pasó en la inauguración de las mismas jornadas un vídeo donde se explicitaba y se reconocía la vida de muchas otras mujeres. En ese momento no supimos, no quisimos ir más allá, porque quizá no teníamos los espacios o los lugares necesarios para encontrar ese diálogo igualitario con otras mujeres que generaran ese debate necesario para el siglo XXI. A nivel internacional, actualmente se está avanzando mucho a ese nivel, precisamente porque se están estudiando y analizando y sobre todo precisando cómo deben aparecer esas voces de esas mujeres en esos espacios. Así tenemos, por ejemplo, como en esas mismas jornadas de las que os hablaba, un periodista hizo un artículo muy bueno explicando el debate y las aportaciones que esas mujeres estaban haciendo al feminismo. Luego, antes de aparecer la noticia, el director del mismo periódico recogió el artículo y le puso un título sin saber incluso de qué iba. Lo tituló El feminismo de las marujas. Las mujeres que habían estado participando en esas jornadas se enfadaron porque ahí aparecía otra vez esa voz distorsionada y esa silenciada que ellas no habían tenido en esas jornadas, sino que cogía una imagen y una voz en la que prescindía de sus opiniones. En cambio, el contenido del artículo sí que demostraba esa capacidad y esas aportaciones que estaban realizando. Pero no solo es en esos espacios donde las mujeres están siendo silenciadas, sino que espacios como, por ejemplo, la universidad siguen siendo espacios donde esas mujeres no tienen voz. Un ejemplo de ello sería cómo en unas jornadas en las que estuvo Habermas la última vez entre nosotros, participó una mujer sin formación universitaria. En esas jornadas, esta mujer opinó, alzó la voz para hablar después de las voces de 2 personas académicas. Y la reacción del público fue reírse. Empezaron las risas planteando un poquito qué hacía esa mujer intentando hacer oír su voz en un espacio como ese. Pero la respuesta de Habermas en esa situación fue reconocer que era una pregunta brillante, con lo cual también estaba demostrando cómo desde el debate teórico internacional se estaba fomentando la necesidad de abrir ese diálogo e incluir las voces de esas mujeres. Pero también dentro del movimiento feminista nos encontramos, aunque a veces nos cuesta aceptarlo, que hemos cerrado la posibilidad de que esas voces sean incluidas. Así, por ejemplo, en un congreso que se celebró en Barcelona sobre las mujeres de la ciudad de Barcelona, se celebraron varias ponencias y muchas mujeres en formación universitaria estuvieron participando en esas ponencias.
Las mujeres de mi barrio participaron en una sobre participación social, precisamente. Y cuando la ponente, que no era una mujer del barrio, sino era una mujer con titulación universitaria, tenía que explicar el contenido de esas ponencias, su primera intervención dijo: no voy a leer lo que ya tenéis escrito, voy a dar mi opinión personal. Entre otras situaciones, también en una mesa redonda, donde todas las mujeres eran tituladas, muchas de las mujeres de público reivindicaron su voz como amas de casa. Desde la mesa, otra vez, la mujer con formación universitaria dijo: todas somos amas de casa. Al salir, las otras mujeres protestaban y reivindicaban la necesidad de que no era lo mismo las amas de casa que ellas estaban pidiendo en ese debate, no era lo mismo las mujeres que trabajan en sus casas que las mujeres que estaban hablando en las mesas y que luego tienen mujeres de las limpiezas que están trabajando para ellas. Así, por ejemplo, Rosa Valls, que ya participó en las jornadas del 76 en Barcelona, comparaba este rechazo de que esas mujeres tuvieran voz en los espacios feministas con los debates que durante el inicio del feminismo los partidos políticos y los compañeros de esas mujeres decían cuando las mujeres pedían voz en sus movimientos, los compañeros les decían: todos somos personas. Así, estos días, hablando con Marina Subirats, intentábamos ver cómo desde el marco de las comunidades de aprendizaje se está proporcionando un espacio para este nuevo feminismo del siglo XXI, puesto que las escuelas, los institutos, son instituciones donde el profesorado y las profesoras hemos querido enseñar coeducación y no sexismo a las niñas, pero lo hemos hecho elaborando y decidiendo nosotras cómo hacerlo sin elaborarlo y decidirlo conjuntamente con sus madres, con sus abuelas, con las niñas. A veces incluso hemos considerado que las feministas éramos nosotras y que debíamos luchar incluso contra las influencias negativas que las niñas recibían de sus familias. Considerábamos que nosotras, blancas y tituladas, podríamos enseñar no sexismo a mujeres de otras culturas que eran mucho más machistas, como pueden ser mujeres árabes o gitanas. Analizábamos a las madres, a las abuelas y pretendíamos hacerlo sin incluir las voces de esas mujeres, de esas madres, de esas abuelas y sobre todo sin incluir los análisis que ellas estaban haciendo de nosotras. Desde las comunidades de aprendizaje encontramos ese marco de diálogo igualitario donde todas las mujeres tituladas, sin tituladas, las profesoras, las otras mujeres, en definitiva, la mayoría de las mujeres que están en las familias y familiares que están en los centros de comunidades de aprendizaje pueden encontrar ese diálogo igualitario. Así, desde las comisiones de trabajo, los grupos interactivos, las bibliotecas autorizadas, las formaciones familiares, encontramos espacios donde poder hablar directamente, donde poder trabajar en la superación del sexismo, donde reflexionar en cómo queremos hacerlo conjuntamente, en cómo superar ese sexismo y en cómo podemos superar también el nuestro, no solo el suyo. Precisamente, además, no solo podemos hablar sobre sexismo y cómo superar ese sexismo, sino que además podemos hablar de otras cosas, podemos plantearnos conjuntamente aspectos relativos al aprendizaje, a la educación de la ciudadanía. Un ejemplo de ella, por ejemplo, sería una madre de Tarrasa, que a todas nos sorprendió cuando empezó a participar en la formación de familiares, concretamente en un curso de informática. Era una mujer que nunca había participado en nada. Luego, más tarde, descubrimos que su hija, en una investigación que habíamos hecho, era la que más demostraba interés por estudiar. De hecho, hemos comprobado, y todos sabemos ya, que es las interacciones lo que fomenta que sea clave para el aprendizaje y también para la transformación. Es la interacción no solo de las niñas en la clase, sino de las niñas también en sus familias y de las niñas en la escuela y también en sus casas, con sus madres, con sus abuelas, con las compañeras, y que es en esa interacción donde se generan los cambios. Después, si abrimos las puertas de nuestras escuelas, de nuestros institutos, a estas mujeres, y si abrimos también el feminismo a estas mujeres, ¿cómo podemos contribuir entre todas a la realización y la elaboración del feminismo del siglo XXI? Desde una orientación dialógica que fomenta esa igualdad de diferencias. Es desde esa perspectiva que podemos liberarnos todas, pero decidiéndolo también entre todas, entre todo aquello que acordamos las mujeres. Es por ese mismo motivo que este año el Instituto Català de la Dona, el Instituto de la Mujer de Cataluña, podríamos decir, concedió el primer premio como iniciativa social a dos de las instituciones o colectivos de mujeres que están trabajando en esta línea y que están
pidiendo y exigiendo a las maestras, a las profesoras, a personas tituladas, tener voz en esos espacios. Es por eso también que Judy Butler, en sus conferencias, sigue citando y hablando de Emilia, porque es a través de la inclusión de sus voces que podemos empezar a superar las situaciones sexistas que nos marcan a todas. Y es por eso también que quiero agradecer que estemos hoy aquí, tantas mujeres y tantos hombres, para abrir estas puertas a todas estas personas, a todas estas mujeres que no han tenido la oportunidad que hemos tenido nosotras de estudiar, pero que, como Emilia, nos demuestran que pueden enseñarnos muchas cosas de cómo educar y también de cómo liberarse ellas y sobre todo también de cómo liberarnos todas.